Muy bien, buenos días a todos. No sé si lo habéis compartido, pero creo, no sé si lo has dicho tú, Pedro, ayer se casó Omar, una persona de nuestra iglesia, lo habéis comentado, ¿no? ¿No? Pues se casó con su novia, su actual mujer, que se llama Miriam. Sabía yo que decía también. Pues nada, cuando le veáis, la persona es para saludarle y nos alegramos como iglesia, ¿no? Omar es una de las personas que se está reuniendo con nosotros y es una alegría toda. Se casó el padre de su novia, ¿no? Que es pastor, etc. Así que una bendición y damos gracias por ellos. Damos gracias a Dios por ello. Hay una anécdota familiar o un recuerdo que he compartido alguna vez. Ya sabéis que con la edad uno va repitiendo. Se va repitiendo, así que si me lo habéis oído ya, hacer como que no, ¿vale? En mi casa vivíamos en un bloque de pisos normal, como cualquiera, de una ciudad en el centro, o sea, pisos, no eran casas, eran pisos. Y vivíamos mi familia y varios hermanos de la familia de mi padre. En concreto éramos 5 pisos en el bloque, o sea que os podéis imaginar, éramos bastantes primos, más de 30 y tantos, os hagáis una idea, porque eran familias numerosas, la mayoría. Y bueno, la verdad que fue unas vivencias de mi infancia, pues me traen bastante recuerdos, ¿no? Sobre todo por las locuras que hacíamos a veces en el portal, ¿no? Y las bromas que hacíamos a algunos vecinos. Comento esto porque me llamaba la atención en tiempo de Navidad, pues como dada la cercanía, después de la cena en intimidad, cada uno en su familia, al final de la cena subían a casa de mis padres. Mi padre, como había sido fraile en su día, pues como que tenía mayor autoridad en cuanto al conocimiento de la palabra y se juntaban para rezar con él, ¿no? Se juntaban en casa nuestra y a mí me sorprendía, pues, porque era en torno a la mesa, ¿no? Era en torno a la mesa, estábamos acabando de cenar todos y toda la familia subía y para mí, sin duda, era un tiempo especial porque, aun siendo pequeño, se me ha quedado en la mente en la manera en cómo se compartía la mesa para tiempos de intimidad y tiempos especiales, como era, en este caso, era la Nochebuena. Una de esas Navidades, yo todavía, bueno, no asistía a la iglesia, yo tomé un compromiso para enseñar más tarde, ya en la universidad. Y mis padres, la verdad que eran muy de abrir las puertas y hospitalarios, sí, ¿no? A mí, de pequeño, me acuerdo que algunas veces me resultaba ya hasta un poco cansino, ¿no? De ver a tanta gente de la iglesia por casa, pero bueno, porque yo no estaba asistiendo a la iglesia. Y me acuerdo que me supuso una confrontación, por lo menos con mis padres, tendría 14 años, porque invitaron a unos misioneros americanos que acaban de llegar, que eran Dionisio Bailer, ¿no? Y su mujer, que posteriormente ha sido profesora en la Facultad de Teología del SEU, donde algunos de aquí habéis asistido, como David Galán y Luis María. Y me acuerdo que yo me preguntaba, digo, ¿qué hacen mis padres invitando a gente que no conocemos en un tiempo tan íntimo, tan familiar, como es el tiempo de la Nochebuena? Unos misioneros muy altos, muy rubios, muy guapos, y yo lo tomaba como una intrusión, ¿no? En mi vida, en mi casa, ¿no? Digo, ¿qué hacen en el tiempo más familiar, en el tiempo más íntimo? Mis padres están invitando a alguien de fuera a compartir en la Nochebuena. Y me sirve esta experiencia, esta ilustración para introducir el tema que quiero compartir hoy con vosotros, que es la mesa del Señor. Lo he denominado, como no tenemos PowerPoint, lo voy a ir comentando, ¿vale? Lo he denominado con el título La radicalidad de compartir mesa. Porque vamos a poner el acento no únicamente en hacer memoria de lo que significó la muerte de nuestro Señor, sino en lo que significa practicar la mesa de Jesús de la misma manera que Jesús lo hacía.
Hay un científico, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, escribía que en todas las sociedades, ya sean simples o complejas, el hecho de comer es la primera forma de iniciar y mantener relaciones humanas. Cuando un antropólogo descubre cuándo, dónde y con quién se come, puede entonces deducir ya todas las demás relaciones entre los miembros de esta sociedad. Conocer qué, dónde, cómo, cuándo y con quién se come es conocer la naturaleza de una sociedad determinada. En todo caso, el decir que el Nuevo Testamento nos da varias pruebas al respecto de la ordenanza cristiana, en este caso al respecto de la Cena del Señor. La Cena del Señor, como bien sabéis, es un episodio reconocido. Pedro nos ha estado trayendo un pasaje al respecto. Y es un episodio reconocido bajo diferentes títulos. O sea, la última cena, el partimiento del pan, la Eucaristía Paulina, etcétera, etcétera. Como dice el teólogo J.B. Douglas en su diccionario bíblico, que muchos tenéis en casa, la naturaleza precisa de la comida que nuestro Señor compartió con sus discípulos la noche en que fue traicionado es uno de los temas que más acaloradamente se han analizado en la historia e incluso en la interpretación del Nuevo Testamento. Básicamente hay dos sugerencias principales, que son las que quería comentar. La explicación tradicional, que es a la que principalmente nos acogemos todos, es que la comida que aconteció en el momento antes de morir Jesús, en el que fue traicionado, era el mismo momento que la acostumbrada fiesta de la Pascua, el día de la Pascua. Esta explicación, sabemos todos, recibe el apoyo de todos los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Por lo tanto, es la más rotunda y extendida entre nosotros y es la que todos principalmente entendemos, ¿no? Y todo ello, fundamentalmente, como hacen los que interpretan la Biblia y de los cuales aprendemos, porque en estos evangelios se describen aspectos propios que se daban entre los judíos en la cena de la fiesta de Pascua. Y por lo tanto, en esta cena del Señor con sus discípulos, estos aspectos se repiten, como son estar reclinados a la mesa, la costumbre de mojar el pan en la salsa especial, etcétera, etcétera. Y la segunda explicación al respecto deriva del Evangelio de Juan exclusivamente, y es que dicha cena y correspondiente pasión se produjo no el día de la cena de Pascua, sino un día antes de la cena que reflejan los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Porque de ser así, no podría haber sido la comida regular de la Pascua, porque el Señor murió a la misma hora en que los corderos estaban siendo inmolados en el ritual del templo para la comida pascual. En todo caso, no es posible saber a ciencia cierta la fecha de la última cena, pero cualquiera que haya sido el carácter exacto de la comida del Señor con sus discípulos, sin duda, la Pascua estaba en el pensamiento del Señor Jesús, cuando se sentó a comer con sus discípulos. No hay duda de que la Pascua judía, basada en Éxodo 12, proporciona la clave indispensable para comprender aquella cena que el Señor tuvo con sus discípulos y también el significado de la mesa del Señor en la iglesia primitiva. Pero quiero incidir que el significado no es meramente profético y por lo tanto el correspondiente cumplimiento profético a lo que apuntaba la Pascua en Éxodo 12, sino que además el significado de la mesa pone el acento, el énfasis en los aspectos de comunión que el Señor mostraba con sus discípulos como punto de referencia para la vida de la iglesia primitiva y, como no, para nuestra vida hoy en día, para nuestro día a día como creyentes, formando parte del reino de Dios. Como comentaba al principio del mensaje, estos aspectos que mostraba el Señor con sus discípulos es lo que significa, y quiero llamar, practicar la mesa de Jesús, de la misma manera que Jesús lo hacía. De este modo hay tres aspectos que significan la mesa del Señor. Un primer aspecto, como he comentado, tiene que ver con el cumplimiento profético. Un segundo aspecto tiene que ver con el futuro, una declaración escatológica respecto a lo que va a acontecer en el futuro. Y un tercer y último aspecto que no debemos olvidar, que tiene que ver con el presente,
con la aplicación a nuestra vida como creyentes en nuestro día a día. Cumplimiento profético, un primer aspecto que tiene que ver con el pasado. Jesús le dice a sus discípulos, con sus palabras y el simbolismo del pan y del vino, que el significado original del rito pascual ha sido ya ahora en él sobrepasado, puesto que él mismo es el Cordero Pascual que cumple la prefiguración y simbolismo del Antiguo Testamento. Dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Declaración escatológica respecto al futuro. Un segundo aspecto que tiene que ver con ello. El Señor enseña y se declara en la mesa de la última cena como la esperanza de que su comunión con Él se cumplirá en el reino perfeccionado de Dios. Y de esta forma, cuando el Señor vuelva en gloria para unir a su pueblo en comunión, cesará el acto de rememoración de la cena. Dice en Lucas 22, del 22 al 30, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Todo ello evoca sin duda el amor divino de Dios hacia el hombre, marcado por el deseo y la esperanza infinita. El misterio, de hecho, es que Dios, con su infinita compasión, se ha vinculado para siempre con la vida de sus hijos, con nosotros. Y como muestra la parábola del hijo pródigo, esta decisión, cuando sus hijos se separan de él, le causa dolor y sí, le proporciona alegría cuando sus hijos vuelven a él. Pero la alegría del Señor no será completa hasta que todos los que han recibido la vida de él hayan retornado a casa y se hayan reunido alrededor de la mesa preparada para ellos. Un significado presente también para nuestras vidas, un significado que tenemos que poner en práctica, como dice su palabra, referenciando la cena del Señor, hasta que Él venga, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. En este sentido de práctica, de aplicación, las conocidas palabras de la institución de la cena del Señor recogidas por Pablo en 1 Corintios, y es algo que se llama la institución de la cena del Señor, que voy a leer, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas palabras por Pablo son pronunciadas en medio de la recriminación del apóstol Pablo a los corintios, diciéndoles en 1 Corintios 11:17, pero al anunciaros esto, dice Pablo, refiriéndose a la cena del Señor, no os alabo, les dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, lo cual se levantaba contra la práctica insolidaria, carente de comunión verdadera, en la que la comunidad de Corintio estaba inmersa. Y este es el acento que Pablo pone en su recriminación y arenga en este sentido a los corintios, su falta de comunión verdadera cuando hace mención a la cena del Señor. Hay que recordar, esto es interesante, pero es importante sin duda, que las comidas de Jesús fueron escándalo. Esto es un escándalo, ¿no? Como dice la canción de Felipe. Con las comidas de Jesús, Felipe no, sí, Rafael, perdón, Felipe es mi suegro, perdón. Esto lo quitaré de la grabación. Fueron escándalo, esto es un escándalo en medio de su sociedad. Lo fueron por muchas razones, pero hay una fundamental.
su manera de sentarse a la mesa y con quien lo hacía, rompía de forma abrupta y radical con el sistema de pureza que vivía el judaísmo. En Mateo 2,16 dice: entonces, cuando los escribas del grupo de los fariseos vieron que Jesús comía con los pecadores y publicanos, ¿pero esto qué es?, decían los discípulos. ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? La ruptura de Jesús con la concepción de pureza, santidad y por tanto también con la impureza que habían ido construyendo el pueblo de Israel a lo largo del tiempo, se convirtió en el punto de fricción más importante con las élites religiosas de su tiempo. Porque en la mesa sucede más que el acto biológico de comer, o en nuestras casas, en la mesa compartimos, y compartir significa participar del otro, de su vida y de quién es, y por lo tanto hacerte uno con él. Como nos mencionaba Débora, ¿no? Quiero que estéis presentes. Hacerte uno con ella, ¿no? Participar de esa experiencia de comunión, en este caso. Jesús en su práctica en la comida rompe con las fronteras establecidas y reintegra dentro de la comunidad de Israel a los que estaban excluidos. A los que estaban excluidos. Es una práctica de acogida que hermana y confiere un nuevo estatus al ser humano, que no será digno por lo que su entorno, origen y contexto ha construido, sino que será digno por la implicación de Jesús con él y por la invitación de Jesús a compartir. La mesa de Jesús que practiquemos habla del Dios que predicamos, del Dios que vivimos y que queremos compartir. Por eso siempre en el ejemplo del Hijo, venida al mundo por amor a nosotros, debemos reflexionar y meditar si nos abrimos y nos damos como Jesús, con pequeños y grandes, con traidores y cobardes, con personas afines y con personas menos afines, más alejadas o menos alejadas, y con personas necesitadas de todo ámbito. Como recordaba Pedro, la importancia de practicar la mesa de Jesús, la importancia que denota el Señor en este aspecto a través de su palabra y sus hechos, tiene que ver con el énfasis de que frente a una enseñanza que impartir, hay vinculada una mesa que compartir. Y esto, como diría Miguel, me ha costado mucho para que rimara, así que lo voy a repetir, para que rime en agudo, ¿no? Frente a una enseñanza que impartir, hay vinculada necesariamente una mesa que compartir. Es por ello interesante destacar que muchas de las apariciones de Jesús, esto es curioso, posteriores a la resurrección, estaban asociadas con una comida entre el victorioso Señor Jesús y los suyos. Y así podemos leer en muchas citas, que no voy a leer, solamente una, referentes a la aparición posterior de Jesús resucitado, como por ejemplo en Lucas 24, del 30 al 35, Lucas 24, del 36 al 48, Juan 21:9, y Hechos 10:41, etcétera, etcétera. Pero voy a leer Juan 21:9. Dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Como decía John Wesley, un famoso predicador del Reino Unido del siglo XIX, la mesa es un sacramento que invita y por ello tiene un efecto evangelizador y un efecto sanador.
Conocí a Mariano Blázquez, el antiguo secretario ejecutivo de la FEREDE, ahora es nuestra hermana Carolina, hace ya 20 y tantos años, ahora tengo 40 y tantos, pues os podéis imaginar. Lo joven, ¿no, José? Más o menos. Lo joven que era. Estábamos registrando una asociación en la que estábamos Ana y yo para discapacitados, para compartir el evangelio con discapacitados, se llama Míficos. Tenían una oficina preciosa ahí en calle Princesa y me trajo este recuerdo a la mente cuando acompañamos a Carolina. ¿Os acordáis que esto vive, que la encomendaban a ella, pero despedían a María Blázquez como secretario ejecutivo hace unas semanas, más de un mes, creo. Subí al púlpito para dar algún recordatorio más personal al respecto de Mariano Blázquez, que se despedía. Una persona muy cercana a él, que se llama José Pablo Sánchez, que es el locutor, el productor de noticias, Buenas Noticias, nos salieron nuestros hermanos Pedro e Inma, ya sois famosos, ¿sabéis? En el mundo médico, así, muy bien. Y José Pablo Sánchez no subió gratuitamente ni por casualidad, porque hablara bien, porque fuera que lo es, porque fuera un buen locutor, que lo es, sino subió porque conocía muy bien y muy cercanamente a Mariano Blázquez, desde muy joven, en la iglesia, no sé cómo se llamaba antes, de Cristo Vive, previamente, ¿no? Y esto es importante porque los que pueden dar testimonio, los que pueden manifestar al respecto de otras personas son aquellas personas que están muy cercanas, ¿no? Y como también nos recuerda Miguel en alguna predicación, ahora que está todo lleno en el mundo virtual, de internet, etcétera, tú puedes acceder a muchas predicaciones, puedes acceder a muchos mensajes, pero probablemente lo que más nos impacte sea de aquellas personas a las que tú conoces, que tienes cercana, etcétera, por como decía Débora, por la presencia, ¿no? Y en este caso era José Pablo Sánchez. Y me llamó la atención porque, hablando de Mariano Blázquez, destacó precisamente, podía haber destacado muchas cosas, muchos aspectos en el índole de gestión de las iglesias, en el índole administrativo, pero destacó de él, de su mujer y de su familia, destacó su hospitalidad, destacó cómo abría su casa, su mesa para alimentar a muchos, y así lo dijo con esas palabras, alimentar a muchos. Y no se refería precisamente a las personas afines, amigas, que podamos tener, que son más cercanos, que coinciden con nosotros, que tienen las mismas aficiones, por ejemplo, sino se refería a las personas con necesidad de acompañamiento, necesidad de comunión, necesidad de alimento también. Y eso lo hacía, como decía previamente, para participar con el otro, de su vida y de quién es. Y por lo tanto, haciéndose uno con él. Practicando la mesa de Jesús. Y hablando de compartir, de tener comunión con los demás bajo el marco y significado de lo que significa la mesa del Señor, decía un teólogo, Henry, que la vida espiritual se basa en una paradoja. ¿Por qué? Pues porque sin soledad es virtualmente imposible vivir la vida espiritual. El encuentro de Jesús hacia nuestras vidas es individual. Como dicen los ingleses, face to face, uno a uno. Pero sin embargo, no podemos vivir nuestra vida espiritual solos. Aunque necesitemos soledad para conocer y aprender de Dios, precisamos de una comunidad de fe en la que convivir y a la que rendir cuenta. Necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios, siempre presente en nuestro corazón. Necesitamos disciplina de estudio y práctica espiritual para discernir la palabra de Dios en las palabras de la Escritura. Necesitamos una iglesia, una comunidad de fe que proporcione oportunidades de dar culto y participar, practicar la corrección mutua y compartir las cargas, confesar las faltas, ofrecer perdón y celebrar la vida. Al fin y al cabo necesitamos personas, amigos espirituales o un grupo a quien dar cuenta de conciencia, que pueda funcionar para nosotros como un lugar
un lugar seguro, alrededor de una mesa segura en la que desnudar, pero también abrigar nuestra alma. Al llegar a Brasil, mi mujer y yo, allí las iglesias eran muy grandes, nos llevó un tiempo descubrir una iglesia en la que pudiéramos encontrar una iglesia en la que tomar la decisión de integrarnos. Porque un grupo no es solo para conmemorar la misa los domingos o concurrir los domingos, lo cual está bien, solo faltaba, sino también para practicar dicha misa en el presente, en el día a día, conviviendo, participando unos de otros. Y creo que lo has comentado, Débora, ¿no? Lo difícil que es que en el extranjero te acojan, te integran, porque como extranjero es difícil. Nos integramos en un grupo pequeño que pertenecía a esa iglesia grande precisamente porque daba lugar a esa práctica de participar, de comunión. En ese grupo casero nos sentimos en comunión. Y felices también porque era una iglesia grande que funcionaba muy bien todo. Y mi mujer, que llevaba mucho tiempo con la alabanza y con tal, ya quería tener un tiempo de descanso de tocar el piano. Pero curiosamente unas navidades volvimos y este grupo casero se había separado para empezar otra iglesia. Así que empezamos de nuevo en una casa con ellos, pero a lo que voy, más allá de la anécdota, en un grupo, en una comunidad donde nos sintiéramos partícipes y pudiéramos compartirnos con otros. Y termino. La mesa del Señor nos comisiona a hacer sitio a los demás, a buscar comunión, a compartir nuestra misa particular de nuestra vida diaria, de nuestro día a día con los demás. Para terminar voy a leer una oración en este sentido, como invocación, ¿no? a la voluntad de Dios, para terminar el mensaje de hoy, como decía. La oración tiene como epígrafe algo tan práctico como hacerle sitio a los demás, y yo añadiría en mi mesa diaria. Es de un libro de oraciones que he encontrado y dice así: hay días, Señor mi Dios, en que hacerle sitio a los demás está allá, más allá de mis fuerzas, a causa de mi vanidad, de mi orgullo, de mi debilidad. Hay días, Señor mi Dios, en que respetar a los demás me parece imposible a causa de sus ideas, de su color, de su mirada. Hay días, Señor mi Dios, en que amar a los demás me tortura el corazón a causa de mi miedo, de mi sufrimiento, de mis límites. Señor mi Dios, en esos días difíciles, vuelve a decirme que todos nosotros somos hijos tuyos y no permitas que olvide tus palabras. Lo que hicieras a uno de mis pequeños, de los míos, a mí me lo harás. Es que el Señor nos bendiga.